estás? Bienvenido al programa, buenos días. Buenos días, Carla. Igualmente. Bien, había resumido lo que había sucedido en el Congreso de la República, ¿no? Habían hecho modificaciones a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, dos modificaciones que se aprobaron en el Congreso, el Ejecutivo las observó y ahora el Pleno del Congreso, el día de hoy, pretendería aprobarla por insistencia. ¿Cuáles son los efectos que tendría si es que esto se lleva a cabo? Carla, quizás para especificar, ¿no? Sí se propusieron dos modificaciones a la ley forestal. Estas modificaciones, por el contrario, optimizan el proceso de zonificación forestal, que es la base para ordenar los bosques en el Perú, y eso permite, a su vez, hacer una mejor gestión. El problema no son esas dos modificaciones, sino el problema es que el Congreso agregó una disposición complementaria de manera inconsulta con el CERFO. Esta disposición complementaria que le agregaron a estas dos modificaciones, que digamos nos ayudan más bien a gestionar mejor nuestros bosques, esa es la que sí es lesiva hacia lo que es el patrimonio forestal. Primero, no se consultó al CERFOR ni al sector agricultura sobre esta disposición complementaria. Y segundo, que lo que puede provocar esta disposición complementaria es una deforestación y una degradación de nuestros bosques sin precedentes. Entonces, realmente estamos preocupados porque se apruebe. Nosotros preferimos que no se aprueben ninguno de los artículos con tal de que esta disposición complementaria no se apruebe, ¿no? Y es por eso, por la lesividad de esta disposición complementaria, es que se ha pronunciado el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente, el mismo CERFOR y muchas organizaciones civiles también se han pronunciado en contra de esta disposición complementaria. Así es, y según las observaciones que se señala, digamos los especialistas advierten es que se afectaría la agricultura sostenible. También menciona que se va a invisibilizar los derechos de los pueblos indígenas. Y también es un tema importante en el que usted mencionaba, ¿no? Cuando se aprobó esta ley, se aprobó con el consenso de todos los implicados. Es decir, se contó con la participación de organizaciones que representan a los pueblos indígenas. El proceso se dio por consulta previa. En cambio, la aprobación que pretende hacer el Congreso de la República se ha dado sin consultar a los autores, a las personas comprendidas en este tema. Pero además también se señala que de aprobarse, esto afectaría o promovería la deforestación ilegal, lo que usted mencionaba, y también excluye al Ministerio del Ambiente como ente rector. ¿Qué otras implicancias habrían? Sí, realmente podría abrirse lo que podemos llamar una caja de Pandora, ¿no? En este tema y afectar los derechos. Efectivamente, la ley forestal se aprobó de manera consensuada y con todos los actores, se hizo todos los procesos para que sea participativa esa creación. Pero con un decreto lo que se pretende es más bien tirar abajo varios de estos instrumentos que tenemos de protección del bosque. Te cuento un poco, Carla, el año 2020 hemos tenido la deforestación más alta histórica de los últimos 40 años. En 2020 se deforestó 200.000 hectáreas en el Perú. Eso ha sido muy importante y básicamente se dio porque hubo una suerte de descontrol. Era un año, digamos, de pandemia donde no hubo los controles necesarios y además mucha gente retornó a sus lugares de origen, ¿no? Y presionando más, sobre todo, a los bosques. Esta ley, esta modificatoria, que está agregando el Congreso, lo que está pretendiendo hacer es desconocer un instrumento que ha protegido también durante los últimos 40 años a los bosques, que es el reglamento de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor. ¿Qué significa esto? Es básicamente poder clasificar las tierras de acuerdo a su aptitud natural. Entonces, este reglamento nos permite decir dónde se puede hacer agricultura, dónde se puede hacer una agricultura permanente, es decir, el café, el cacao, dónde están los pastos, dónde están los bosques y dónde están las zonas de protección. Esto nos permite decir, oye, en la agricultura se hace en los lugares donde el suelo es fértil y donde se permite hacer una buena agricultura. Pero si tú rompes este reglamento y no lo utilizas, que es un poco lo que pretende hacer esta disposición, y reconoces a la gente que está dentro de lo que son los bosques, unas zonas de protección, lo que vas a hacer es que estos bosques sean invadidos sobre suelos además que son infértiles. Normalmente en la Amazonía baja, los suelos son ácidos, son suelos que tienen una saturación de metales pesados. Entonces, si tú haces una agricultura, esa agricultura te va a durar 1 año, 2 años, y lo que siempre ocurre, ¿no? Luego se abandonan y se buscan otros bosques para seguir deforestando.
nuestro exministro, nuestro primer ministro del Ambiente, que en paz descanse, Antonio Brac, decía, ¿no? La deforestación no es rentable, porque solamente la deforestación que se hizo, por ejemplo, en la región San Martín, que ha sido más de 2 millones de hectáreas, solamente un 10% ha sido aprovechado de manera comercial. El 90% se ha convertido en suelos desérticos, en purmas u otro tipo de usos. Entonces, si abrimos ese abanico, puede ser muy peligroso para la Amazonía y podríamos estar perdiendo. Nosotros estimamos que podría ser entre el triple a 5 veces más lo que se ha deforestado el 2020. Es decir, estamos hablando entre 600.000 a 1 millón de hectáreas que podría estar deforestándose anualmente si abrimos, digamos, este abanico y quitamos esas protecciones que ha tenido normalmente el bosque tropical, lo Terrible cual es sin muy duda. peligroso. Y eso también afecta a la fauna. Por supuesto, ¿no? No hay fauna que no tenga bosque, ¿no? La biodiversidad del Perú, nosotros nos vanagloriamos de que tenemos una gran biodiversidad, que somos mega diversos, está en nuestros bosques, está en nuestra Amazonía, y ahí en gran parte la fauna silvestre convive con los bosques porque entre ellos se interrelacionan. Es más, el bosque también depende de la fauna muchas veces para poder reproducirse, para poder generar lo que llamamos su regeneración Así es. natural, ¿no? No, sin duda es alarmante porque ya veníamos denunciando todo lo que viene ocurriendo con la deforestación, ¿no? Tal ilegal, por ejemplo, la minería ilegal que termina afectando nuestros bosques y a veces no se da abasto para hacer la vigilancia y ese tipo de medidas abren la posibilidad para que sigamos perdiendo nuestra flora y fauna. Pero acá quería anexarlo con otra iniciativa que se archivó en el Congreso de la República y tiene que ver con el acuerdo de Escazú, ¿no? Y eso es importante mencionarlo porque estamos hablando que en el Perú 30 defensores ambientales han sido asesinados por defender nuestro medio ambiente. Y este tipo de acuerdos iba a protegerlos. Entonces, ¿cómo ve desde CERFOR el accionar del Congreso de la República cuando nos remitimos a las acciones que están tomando con el medio ambiente? Sí, yo creo que debemos hacer un llamado a la reflexión, ¿no? Porque no se trata solamente de que la agricultura genera deforestación, si bien es el driver más importante de deforestación, todavía es la agricultura y la pequeña agricultura. Según la última estadística, la agricultura menor a 5 hectáreas es la que está generando una mayor deforestación. Pero no solamente es agricultura, ¿no? Tenemos actividades ilegales que están generando deforestación, ¿no? Sembríos de coca, sembríos de amapola, sembríos de otras actividades ilegales. Tenemos los aeropuertos clandestinos que se están haciendo en esas zonas. Tenemos tráfico de tierras que se están dando en muchas zonas de deforestación. Entonces, en realidad estamos abriendo los bosques tropicales, nuestros bosques tropicales, porque cabe decir que el bosque, nuestros bosques es patrimonio de todos los peruanos. O sea, todos somos dueños de ese bosque. Por eso la Constitución, por eso la Ley Orgánica de Recursos Naturales dicen los bosques no se pueden titular como tal. Los bosques se dan en concesión para un uso sostenible. Entonces, debemos reflexionar, no podemos perder estos recursos naturales, porque ahí está nuestra biodiversidad, porque ahí está el agua que vamos a disfrutar y las futuras generaciones van a disfrutar, y ahí están los servicios ecosistémicos críticos, ¿no? Tema de cambio climático en el Perú, el 50% o más de las gases de efecto invernadero que se emiten en el Perú son por cambio de uso de la tierra, es decir, por deforestación. Entonces, más que la industria, más que el transporte, más que todas las actividades económicas juntas, la deforestación es la que está generando estos gases de efecto invernadero con el consecuente impacto sobre las otras actividades económicas. Entonces, Sí. realmente es preocupante lo que está ocurriendo. Claro que sí, y vamos a estar todos con la mirada fija en el Congreso de la República y saber cómo votan, identificarlos, porque sin duda no podemos permitir que esas acciones sigan vulnerando a nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias. Ha sido con nosotros Erasmo Tarola, director general de Información y Ordenamiento Forestal de Fauna Silvestre. Momento de irnos.